Hoy vamos a dedicar un tiempo a estudiar el significado de la oración con el sermón titulado La oración y el poder del Espíritu Santo. Según las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, la oración es una herramienta muy importante que nos permite invocar el poder de Dios. No está escrito en la Biblia que debemos pedir la ayuda de Dios e invocar su poder a través de la oración para que siempre se implique en todo. También podemos entender, a través de la Biblia, que siempre que la gran obra de Dios ocurría, estaba acompañada por la oración. Hace 2000 años, los apóstoles se reunieron por 10 días en el aposento alto de Marcos, después de que Jesús ascendiera a los cielos, en el Monte de los Olivos, orando con entusiasmo para que el poder del Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Fue porque antes de que Jesús ascendiera al cielo, prometió derramar el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos. Les pidió que se quedaran en Jerusalén y esperaran hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Así que oraron con entusiasmo durante 10 días y recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana el día de Pentecostés. Mientras hacían la obra del Evangelio, con el poder de Dios recibido, sucedieron cosas sorprendentes y notables. Así, la oración es la mejor herramienta para invocar el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios nos enseña que todo lo que hagamos, debemos hacerlo a través de la oración. ¿No nos enseña también Dios que la oración es más rápida que cualquier otro medio de comunicación que exista en el mundo? Antiguamente, cuando se entregaban las noticias, se utilizaba el correo estándar o, para una entrega rápida, el correo urgente. La gente no utiliza los servicios postales tanto como antes, por lo que es posible que no los conozcan bien. Hoy en día, la gente utiliza el correo electrónico. También existen aplicaciones de mensajes que son incluso más rápidas que el correo electrónico y a través de ellas se puede contactar inmediatamente con personas de otros países. Sin embargo, existe un medio de comunicación aún más rápido. Se llama Ni-mail. Es un medio de comunicación que se hace de rodillas, es decir, la oración. El correo que se envía de rodillas es el medio de comunicación más rápido. ¿No recibió el ángel Gabriel la respuesta de Dios a la oración de Daniel y se la entregó incluso antes de que terminara de orar? Por lo tanto, la oración es un requisito esencial en nuestra vida de fe. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Estas no son mis palabras, sino que son palabras dadas por Dios cuando vino a esta tierra en carne y hueso, hace 2000 años. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí, Dios dijo, pide y todo lo que pidas se te dará. Por lo tanto, pidamos mucho, con diligencia. Dios dijo, orad y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá la puerta. Si hay algo en nuestra vida que nos ha hecho sentir atrapados o frustrados, o si hay algo que parece no tener solución, entonces debemos llamar y pedir seriamente bajo la gracia del Padre y de la Madre. Cuando llamamos a la puerta, no debemos hacerlo solo una vez. Si no se abre, hay que seguir llamando hasta que lo haga.
Por eso Dios dijo, incluso la gente de este mundo da a sus hijos todo lo que piden. ¿Cuánto más os dará Dios, vuestro Padre que está en los cielos, lo que le pidáis? Vayamos a Marcos, capítulo 9. Lo sabemos, pero a veces no lo ponemos en práctica. Como resultado, no logramos experimentar y sentir lo que Dios nos ha prometido. En Marcos capítulo 9, versículo 25, está escrito: Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tenemos que acumular nuestras oraciones cada día. ¿No dice la Biblia que Dios acabará respondiendo a todas nuestras oraciones si nuestras oraciones están de acuerdo con la voluntad de Dios? Dios dijo claramente: si lo pides, te lo daré. Si buscas, encontrarás. Si llamas, se te abrirá la puerta. Esta es la promesa de Dios. Dios nunca dice una mentira, ni hace una promesa que no pueda cumplir, a diferencia de los hombres. Por lo tanto, debemos orar con diligencia en la hora de oración de la mañana y en la de la tarde. También debemos orar por cualquier cosa que hagamos a lo largo del día. Cuando oramos, debemos creer en la promesa de Dios. Se os dará cuando pidáis, y se os abrirá la puerta cuando llaméis, y encontraréis cuando busquéis. Hay muchos ejemplos de los antepasados de la fe que recibieron bendiciones a través de la oración. Gracias a la oración de Elías, los 850 falsos profetas fueron derrotados en el Monte Carmelo. A través de la oración de Josué, Dios hizo que el sol se detuviera en el cielo todo el día y evitó que la luna saliera durante la batalla. Un poder tan asombroso se desplegó cuando Dios respondió a su oración. ¿Acaso la oración que Jesús ofreció en el Monte de los Olivos no produjo también la asombrosa obra de llevar a toda la humanidad a la salvación? La oración es realmente esencial para todos los que creemos en Dios. Cuando oramos, no debemos limitarnos a decir cosas repetidas sin fe, sino que debemos tener fe en el poder de la oración con todo nuestro corazón. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá la puerta. Esta es la promesa de Dios. Ya que Dios dio esta promesa a la humanidad cuando vino a la tierra en la carne, pidamos diligentemente el poder del Espíritu Santo de Dios y experimentemos el gran poder de la oración para la obra de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace 2000 años, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, orando diligentemente durante la semana de oración. Confirmemos esto en Hechos, capítulo 1. Leamos Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como el 120 en número, y dijo: si seguimos leyendo, podemos ver a Pedro predicando la voluntad de Dios. En el versículo 14 está escrito que todos los discípulos de Jesús se unieron constantemente en oración, unánimes, junto con la madre de Jesús y sus hermanos, después de su ascensión. Un grupo de unos 120 miembros se reunió y oró diligentemente durante 10 días en el aposento alto de Marcos. Veamos cómo Dios respondió a sus oraciones después de esos 10 días. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oraron diligentemente durante 10 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los santos de la iglesia primitiva recibieron el poder del Espíritu Santo, y el Evangelio se predicó rápidamente. Una obra milagrosa tuvo lugar. Comenzaron a ocurrir cosas sorprendentes que nunca habían sucedido en la obra del Evangelio. Leamos Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esto es lo que ocurrió después de que la iglesia primitiva recibiera el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Cuando la gente vio a Jesús ascender en el día de la ascensión, se asombró y se alegró. Así pues, se reunieron y oraron fervientemente, y el número de personas reunidas era unos 120. Mientras Jesús predicaba el Evangelio durante 3 años y medio, hizo muchas señales, maravillas y milagros. Mostró su increíble poder de alimentar a 5.000 personas, con 5 panes de cebada y 2 peces. Incluso sobraron 12 cestas llenas. Sin embargo, solo unas 120 personas creyeron en Jesús. Después de 3 años y medio, solo había unos 120 creyentes. Sin embargo, ¿a cuántas personas condujo Pedro al bautismo en un día después de recibir el Espíritu Santo? No fueron necesarios 3 años y medio, sino un solo día para llevar a 3.000 personas al bautismo. ¿Cómo fue posible que los discípulos invocaran este poder del Espíritu Santo? Si leemos el capítulo 1, versículo 14, ¿qué hicieron los discípulos? Todos perseveraban unánimes en oración.
En Marcos capítulo 9, Jesús dijo, «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Orad sin cesar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá». Hermanos, hay cosas que debemos hacer en esta tierra hasta el día de la venida del Padre. Puesto que Dios dijo, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Debemos cambiar las cosas imperfectas de nosotros mismos, incluso las que nos resultan difíciles de cambiar, mientras buscamos a todos los hermanos que aún no han sido encontrados. Si lo hacemos, ¿estaremos sin mancha y sin culpa ante Dios cuando venga? No podemos hacerlo por nosotros mismos, porque los humanos tenemos nuestra propia naturaleza. Esto solo se puede hacer con la ayuda de Dios, ya que Él nos transforma y nos cambia. La obra de llevar a 3.000 personas al arrepentimiento en un día no podría haberse realizado por la propia capacidad de Pedro. Él pidió a Dios el Espíritu Santo, mientras era movido por el Espíritu Santo y predicaba la palabra. 3.000 personas pudieron arrepentirse en ese mismo momento, gracias al poder del Espíritu Santo. Esa notable obra se realizó a través de la oración. Les pido que recuerden esto. Veamos algunas enseñanzas más de Jesús sobre la oración. En Lucas capítulo 11, versículo 5, está escrito: Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, «Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante»? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos?» Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No dice que hay que pedir para recibir? Seamos nosotros los que pidamos con diligencia. Veamos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Él escucha todo lo que le pedimos. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios ha dicho que escucha todo lo que le pedimos. Cuando pedimos sinceramente a Dios lo que necesitamos, Él nos promete dar, sin duda, lo que le pedimos. Veamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí también está escrito, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Si Dios no nos diera lo que pedimos, no mencionaría en muchas partes de la Biblia, recibiréis todo,
hallaréis y encontraréis, se os abrirá. ¿No lo creen? David ofrecía muchas oraciones a Dios cada día. Salomón hizo de Israel un reino muy próspero y poderoso con la sabiduría que había recibido de Dios, después de ofrecerle 1000 holocaustos. Salomón ofreció muchas oraciones para hacer una base fuerte para Israel. Josué, Moisés, Abraham y todos los antepasados de la fe que conocemos bien fueron capaces de vivir una vida de fe hermosa y llena de gracia a través de la oración. Lo mismo ocurre con las vidas de los santos de la Iglesia primitiva. Aunque los persiguieran echándolos a los leones o vagaran por desiertos y montañas, nunca tuvieron miedo. Más bien, sus lámparas de esperanza en el reino de los cielos nunca se apagaron. ¿No fue todo gracias al poder de la oración que Dios les había prometido? Espero que todos oremos diligentemente con fe por lo que aún nos falta, y que este Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra lo más rápido posible, para que el Padre venga y nos lleve a nuestro hogar celestial rápidamente. Oro para que Dios abra los ojos, los oídos y los corazones de nuestros hermanos perdidos. No debemos permanecer en silencio, sino predicar el Evangelio con diligencia, tocando la trompeta con el mensaje: venid pronto al Padre Celestial y a la Madre Celestial, que son el Espíritu y la Esposa. Oremos con fe. Dios dijo que nos daría lo que pidamos. ¿Lo creen? Debemos creer que Dios nos dará lo que pedimos. Dios dijo: buscad y hallaréis. Dios nos dio una condición previa, que es buscar. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para buscar. Ya que Dios dijo: pedid, tenemos que esforzarnos por pedir. Cuando llamemos, ¿qué ocurrirá? Se nos abrirá. No se abre sola. Cuando llamemos, se nos abrirá la puerta. Cuando busquemos, hallaremos. Cuando pidamos, recibiremos. Dado que la oración es la herramienta más importante para invocar el poder de Dios, oremos juntos con diligencia a Dios para que podamos experimentar espiritualmente la gran gloria de la salvación que Padre y Madre han dado a la humanidad. Oremos también para que llegue pronto el glorioso día en que volveremos juntos a nuestro eterno hogar celestial. En lugar de orar por las cosas terrenales, que solo permanecerán momentáneamente y luego desaparecerán, oremos por la vida eterna de nuestra alma. Pidiendo a todos los miembros de la familia de Sion que lo hagan, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.